Aleluya, vamos a la palabra de Dios. Aleluya, abra su Biblia en el libro de Jeremías. Aleluya, ¿quién vive? A su nombre, gloria a Dios. Jeremías capítulo 46, versículo 27, amén. Aleluya, oyente, estamos en transmisión en vivo desde el púlpito de la Iglesia Pentecostal La Cosecha, aquí en esta región de Ancash, en Casma, Perú, amén, en Cruces, San Diego, Tabón Alto, junto a la antena de la cadena Radiovisión, amén. Vamos a hablar un momento la palabra de Dios, lo que dice aquí en el libro de Jeremías, capítulo 46, versículo 27, amén. Busque, aleluya, busque ahí, busque por ahí los hermanos, ayuden los visitantes sobre todo, ya. Aleluya, para que encuentre el pasaje citado en este momento. Amén. Jeremías capítulo 46, versículo 27. ¿Encontraron? ¿Sí? Ya, vamos entonces a leer la palabra de Dios. Todo levante su mano a la presencia de Dios. Leemos la palabra de Dios como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así. Y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel, porque aquí yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob y descansará, y será prosperado y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Amén. Levante su mano, vamos a orar un momento a Dios, ¿ya? Todos levante su mano ahí. Oremos un momento a Dios, oremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Oh glorioso Dios y Padre celestial, oh Dios de la gloria, Dios del cielo, Dios de la tierra. Gracias te damos, Dios mío, gracias Señor Jesús. Gracias Padre amado, gracias Dios todopoderoso. Alabado sea su nombre, Dios mío. Gracias te damos, oh Dios. Gracias, Señor. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 Señor. Mi alma te alaba, Dios mío. Gracias, Señor. Confirma, Padre, tu palabra. Confirma, Señor, la bendición, Dios mío. En el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ábrenos el entendimiento, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tomen asiento, siéntese los presentes y también los oyentes del programa La Voz de Salvación. Le invitamos a escuchar un momento lo que dice la palabra de Dios. Amén. Lo que Dios está refiriendo en estos tiempos para toda la humanidad. Amén. Gloria a Jesús. La palabra de Dios es para todos. Amén. Que algunos piensan, no, yo ya conozco la Biblia, yo ya soy miembro, yo ya no tengo necesidad de escuchar la palabra de Dios, ¿no? Todos, la palabra de Dios es para todos, amén. Por eso el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y lo más importante, amén, lo más importante es oír la palabra de Dios. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque a través de su palabra Dios nos habla y nos enseña el camino, amén. La Biblia dice, te enseñaré y te haré entender el camino sobre el cual debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mire que los ojos de Dios están fijados sobre los hombres, sobre los hijos de los hombres. Amén. Y la Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, lo que el hombre sembrare, escuche bien, lo que el hombre sembrare, eso segará. Amén. Sembramos pecado, sembramos en la carne, vamos a cosechar, ¿qué cosa? Condenación. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Cuánta gente hoy en día está ocupada en la carne? Aleluya. ¿Cuánta gente en la borrachera? ¿Cuánta gente en las fiestas? ¿Cuánta gente haciendo cosas que desagradan a Dios? Están sembrando para la carne. Amén. Y el ocuparse de la carne, ¿qué cosa es? Muerte. Bueno, fuera que solamente se muriera el cuerpo físico, ¿no? Se muere y también mata su alma con el pecado. Gloria a Jesús, que vive. Aleluya. Se muere en pecado. ¿A dónde cree que se va? A la condenación, al infierno. Mas el ocuparse del Espíritu es gozo y paz. Es gozo, es vida, es paz. El ocuparse del Espíritu. Usted viene a la casa de Dios, está ocupándose de las cosas de Dios.
y usted va a encontrar gozo, va a encontrar paz y también va a encontrar la vida eterna. Gloria a Jesús, quien vive. Dice la Biblia acá, Jeremías, capítulo 46, versículo 27 dice: y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel, porque he aquí, yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad, y volverá Jacob y descansará, y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. ¿Ven? Aquí Dios está hablando lo que le va a pasar a Israel. Jacob es Israel. Amén. Dios está hablando qué es lo que le va a pasar a Israel. Y esta palabra no solamente usted dice, no, es para Israel nada más, no. Esta palabra se cumple para todas las naciones también. Ahorita vamos a ver por qué. Amén. Para todos los pueblos. Si le dije que la palabra de Dios es para todo aquel que tiene oídos. Amén. Para todo aquel que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Esta palabra es para todos. Aquí está hablando sobre Israel. ¿Qué está hablando? Dice, primeramente le dice, tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes. Eso también nos dice a nosotros. No temas. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo a donde quiera que tú vayas. Amén. Solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué hay que esforzarnos? Para entrar a la vida eterna. Amén. Porque yo os digo que en aquel día muchos procurarán entrar, pero no podrán. Gloria a Jesús. Así como en el tiempo de, aleluya, como en el tiempo de Noé. Gloria a Jesús. En el tiempo de Noé, la gente tuvo oportunidad para que se arrepientan. Amén. La Biblia nos habla en Hebreos capítulo 11, versículo 7 adelante, que Noé era pregonero de justicia. ¿Y usted sabe qué cosa es pregonar o no? Pregonar es hablar en voz alta. Gloria a Jesús. ¿Y por qué les hablaba muchas veces en voz alta? Porque quizá ahí no había una radio, ¿no? Si no tenía que hablar a la gente para que le escuche, al menos. Gloria a Jesús, quien vive. A su nombre. Él hablaba lo que iba a acontecer, pero la gente no creía. Así como ahora en estos tiempos. Porque eso también está escrito en la palabra de Dios, que la gente, por más que va a oír la palabra de Dios, muchos no van a creer. ¿Es así o no es así? Para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Les hablaba la palabra, les hablaba el mensaje a aquel hombre de Dios Noé, pero la gente ni se daba por entendido. Gloria a Jesús. San Mateo capítulo 24, versículo 37 en adelante. Dice la Biblia que se ocupaban en ¿qué? Las cosas terrenales y pasajeras. Se casaban, se daban en casamiento, comían y bebían hasta saciarse, pero no se acordaban de Dios. Gloria a Jesús. Por eso cuando el hombre de Dios Noé les hablaba, posiblemente les predicaba, aleluya, la gente no se daba por entendido. Pero ¿cuándo comprendieron? Cuando vino lo que el hombre de Dios les había anunciado. Vino el diluvio sobre ellos y ahí recién se dieron cuenta que eso era verdad. Gloria a Jesús. No hay que esperar a que sea demasiado tarde para que recién nos demos cuenta que lo que dice la palabra de Dios, eso es verdad. Amén. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. A veces la gente ya demasiado tarde se da cuenta. ¿Cuándo? Cuando está en la condenación. No sé si usted habrá escuchado testimonios de personas que mueren en pleno pecado. Cuando muere, gloria a Jesús, se va por un camino bien oscuro y al final del camino hay un túnel y ahí hay un lago de fuego a donde están yendo. Gloria a Jesús.
Y como Dios tiene misericordia, les da una oportunidad. De todo no es igual, por si acaso. Usted no está esperando a que se muera y que después Dios le dé una oportunidad para que se arrepienta. No. A veces Dios permite que alguien muere y resucite. ¿Para qué? Para que testifique. Amén. Para que testifique las cosas. Aleluya. Entonces, gente hay así, que muere y a veces Dios permite que esa persona resucite. ¿Para qué? Porque hay un plan con esa persona. Hubo un caso por ahí, una persona, su familiar, aleluya, católico, los demás miembros de la iglesia, no quería saber nada de las cosas de Dios, enemigo de las cosas de Dios, hablaba mal del evangelio, pero lo hacía por ignorancia, como dice el apóstol Pablo. Amén. Algunos hablan mal del evangelio por ignorancia, y ese que habla por ignorancia, Dios va a tener misericordia. Amén. Pero aquel que habla sabiendo las cosas como son, ahí se olvides. Porque no está ofendiendo al hombre, no está ofendiendo al predicador, sino está ofendiendo al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Jesús que vive. Sus familiares de este hombre oraban. Y resulta por ahí que el hombre se muere, borracho. Se emborrachó y se murió. Lo encontraron muerto. Y lo llevaron a su casa. Comenzaron a orar por esa persona. Familiares, Señor, ten misericordia. Mira, tu palabra dice así: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Esa promesa le reclamaban sus familiares. Y eso está escrito en la Biblia. Y Dios tuvo misericordia y ese hombre se levantó, resucitó. Pero ¿para qué resucitó? Para que acepte a Cristo en ese momento, y después que aceptó a Cristo otra vez se murió. Gloria a Jesús, para que usted se dé cuenta, la misericordia de Dios es grande, pero no para todos es igual, por si acaso. Por eso no esté pensando, me muero después, voy a vuelta a resucitar para arrepentirme, porque recién me di cuenta de lo que hay abajo. No, está establecido para los hombres, dice la palabra de Dios, que mueran una sola vez. Y después de la muerte, ¿qué cosa viene? El juicio. ¿Escuchando, sí? Entonces, el hombre sí o sí, cuando está en vida, necesita aceptar a Cristo para que se salve. Amén, gloria a Jesús que vive. A su nombre. Y ahí le dice: no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes. Amén, no hay que temer, no hay que desmayar. Ya aceptamos a Cristo, hay que seguir adelante. Dios va a estar con usted, con nosotros, si nosotros también estamos con Él. Porque hay una promesa en la Biblia que dice: si tú me dejares, yo también te dejaré. Ahí el hombre de Dios, David, el rey David, aconsejándole a su hijo Salomón, le dice: si tú buscares a Jehová, ciertamente lo hallarás, pero si tú le dejares, también Él te dejará. Así que procura servirle a Dios con ánimo voluntario. ¿Está escuchando, sí? A Dios hay que servirle por amor, no por interés, con ánimo voluntario, sin que nadie le esté por ahí ejerciendo presión para que se arrepienta. No. Si usted acepta a Cristo, acéptelo porque realmente ha creído en el Evangelio del Señor Jesucristo. Gloria a Jesús que vive. Con ánimo voluntario, pues. Porque si usted le sirve a Dios por fuerza o porque alguien le está forzando a hacerlo, por eso que dice la Biblia que hay algunos, cuando ya están en oculto, donde nadie los ve, comienzan a hacer cosas terribles, así como los judíos. Gloria a Jesús. Ellos, ¿a quién le temían? Eran las piedras, quizá los azotes que los judíos les daban, por eso que temían. No temían a Dios porque realmente le amaban, sino porque temían ¿a qué? A los demás, a los sacerdotes, porque estaba escrito que si alguno era encontrado en pleno acto de pecado, si era adulterio, y tenía que ser muerto a pedradas. Otra palabra, le tenían miedo a las piedras antes que a Dios.
Gloria a Jesús, quien vive. A su nombre. En Isaías capítulo 8, versículo 13 dice: a Jehová, a Él sea vuestro temor, a Él santificad. Escuchando, ¿sí? ¿A quién hay que tener temor? Es a Jehová. No, el hombre te puede azotar quizá por ahí. Eso te pasa. Pero si sigue en pecado, un día se muere, se va a la condenación, eso sí va a ser eterno. Entonces a Jehová hay que tenerle temor. Gloria a Jesús. Algunos por ahí se esconden: acá no me ve nadie, acá no está el pastor para que me mire, acá no está el diácono para que me mire, entonces voy a hacer lo que quiero. Siga haciendo lo que quiere. Todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cegar. Gloria a Jesús, quien vive. ¿Qué más dice? Porque aquí yo te salvaré de lejos. ¿Por qué el Señor le dice yo te salvaré de lejos? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel también estaba lejos de Dios. Amén. Estaba lejos de Dios. Y cuando uno se aleja de Dios, van a venir cosas terribles. ¿Pero por qué se alejó Dios? Escuche, mire, abra su Biblia en Jeremías. Jeremías capítulo 11, versículo 10, aquí mismo ya. Jeremías capítulo 11, versículo 10. Mire por qué causa Dios se alejó del pueblo de Israel. Mientras estaban con Dios, mientras guardaban sus mandamientos, Dios estaba con ellos. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se alejó Dios? Dice así, Jeremías 11, versículo, aleluya, quien vive, a su nombre. A ver, lo vamos a leer desde el versículo 7, ¿ya? O del 6, dice así. Jeremías 11, 6, de aquí lo vamos a leer, dice: y Jehová me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas. ¿Qué cosa? Oír la palabra de Dios y ponerla por obra. Es lo que Dios quiere. Pero ¿qué dice? Versículo 7. Porque solamente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. ¿Y es así o no? Dios los saca de Egipto, ahí estaba el hombre de Dios Moisés, que les hablaba la palabra de Dios sin cesar, día y noche, dice. Así como ahora, ¿sí o no? Ahora predicamos de día y de noche. De noche a través por la radio. Por la radio también se pasa la predicación de la palabra de Dios, ¿sí o no? Día y noche. ¿Pero qué sucede? Dice, pero no, ¿qué cosa? No oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, escuche bien, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Versículo 10. Y se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová: y aquí yo traigo mal sobre ellos, mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no les... Ahí está. ¿Por qué estaban lejos de Dios? ¿Por qué Dios se alejó del pueblo de Israel? Porque invalidaron, porque desobedecieron el pacto que Dios hizo con ellos. ¿Cuál era el pacto? El pacto era que el pueblo de Dios, mientras se mantenía en obediencia a la palabra de Dios, Dios iba a habitar con ellos. Dios iba a habitar en medio de ellos. Amén.
Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel comenzó, como dice aquí la Biblia, a ir detrás de su malvado corazón. Comenzaron a hacerse ídolos cuando Dios le había dicho que no se hagan ídolos. Lógico que Dios se alejó. Y cuando Dios se alejó, las demás naciones que le hacían guerra vinieron sobre ellos, los tomaron cautivos, presos, los mataron, saquearon sus ciudades, le metieron fuego a las ciudades, porque ya no había Dios que les escuche. Clamaban a Dios, pero Dios no les oía. ¿Está entendiendo o no? Porque Dios no oye al pecador, pues. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese le oye. Ellos clamaban a Dios: Señor, ten misericordia, Señor. Quizás decían: Señor, mira, los filisteos nos hacen guerra, ayúdanos. Dios los dejaba. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ellos se volvían de todo corazón para buscar a Dios. Si me buscare de todo corazón, me hallaréis. En su angustia me invocarán, dice el Señor. Amén. Es lo que hacía. Pero una vez más Dios se volvía a ellos, tenía misericordia, pero otra vez más ellos volvían a pecar. Y así estaban. Un tiempo con Dios, otro tiempo con el diablo. Aleluya, ¿sí o no? Mire, si usted ya dejó al diablo, dejó las cosas del mundo, ya no se vuelve al mundo, ya no se vuelve a las cosas del mundo. Amén. El mundo, su deseo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si Dios ya nos rescató del mundo, ¿para qué volverse al mundo? Si hemos dejado el mundo como basura, las cosas del mundo como basura, ¿por qué volverse como el perro a su vómito? ¿Por qué volverse como la puerca lavada a revolcarse al cielo? ¿Para qué? Gloria a Jesús. Así estaba el pueblo de Israel. Dios tenga misericordia también de nosotros. El que está firme, mire que no caiga, dice el apóstol Pablo. Amén. 7 veces cae el justo, Jehová lo levanta. Pero ¿cuándo lo va a levantar? Cuando se vuelve a Dios de todo corazón. Gloria a Jesús que vive. A su nombre. Y Dios permitió cuantas cosas contra Israel por cuanto ellos invalidaron el pacto que Dios había hecho con ellos. Amén. Dice, versículo 28. Volvemos a Jeremías 46, dice: Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Escuchándonos? Cuando el pueblo de Israel comenzó a pecar, comenzó a hacer lo malo delante de las cosas de los ojos de Dios, Dios escondió su rostro. Y por más que ellos clamaban, Dios no los escuchaba. Amén. Fueron invadidos, saqueados por las naciones vecinas. Fueron llevados prisioneros y cautivos. Aleluya. Pero dice la Biblia en Salmos capítulo 106, pero Dios se acordaba que eran polvo. Abra su Biblia, mira, ve. Salmos 106, aleluya, versículo, ¿quién vive? Versículo 40, dice así: Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre el pueblo, y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron, y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo, y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia, y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos,
y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Amén, gloria a Jesús, quien vive. A su nombre. Con todo él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Y así está mucho pueblo hoy en día, ¿sí o no? Así está todos los pueblos de la tierra, lejos de Dios, en rebeldía. Todo aquel que no obedece la palabra de Dios está en rebeldía contra Dios. En otras palabras, es un enemigo de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 16 dice, pero más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, qué amor tan grande, ¿sí o no? Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Jesús. Dios permitió muchísimas cosas contra Israel por cuanto ellos le dejaron a Dios. Y Dios en su amor, en su misericordia, envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué lo envió? Para salvar los que estaban perdidos. Él cuando viene dice, yo no he venido a perder las almas, sino vine a salvarlas. San Lucas capítulo 9, versículo 54 en adelante. Y léalo ya. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. Es lo que vino Jesucristo, vino a salvar las almas. Y cuando Él vino a Israel, dice, no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque así estaba Israel perdido. Y en San Juan capítulo 1, versículo 11 dice, pero vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Qué cosa hicieron con Jesucristo los israelitas? El pueblo judío, ¿qué cosa hizo? Los crucificaron. Le dijeron a la autoridad romana, mira, si tú no lo crucificas, tú no eres amigo del César. ¿Y quién era el César? El emperador de Roma. Era la máxima autoridad que gobernaba en esos tiempos. Y para que les haga su cometido, para que les cumpla su deseo de crucificar a Jesucristo, porque la autoridad se negaba, lo amenazaba. Mira, si tú no lo crucificas, tú no eres amigo del César. La autoridad, quiera o no quiera, tuvo que crucificarlo, pero ¿por orden de quién? Del pueblo judío, pues. Gloria a Jesús. En otras palabras, los responsables de crucificar a Jesucristo fue el pueblo de Israel, el pueblo judío. Gloria a Jesús. A lo suyo vino, pero no le recibieron, sino que le crucificaron. Mas a todo aquel que le recibe es hecho hijo de Dios. Israel no lo recibió, pero cuando Jesucristo murió, resucitó, mandó que se vaya por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Y les mandó que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se les mandó que se les enseñase a que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado. Amén. Eso nos dice a nosotros. Enséñenle todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y está Dios con nosotros o no? ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros? Por las señales. Amén. San Juan capítulo 3, lea la Biblia, ¿qué dice? Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si es que Dios no está con él. Si Dios está con un hombre, una mujer, va a tener señales. Amén. Y ese que tiene señales porque ha creído en el evangelio del Señor Jesucristo. A los suyos vino, no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Jesús, quien vive. ¿Y qué pasó después que crucificaron a Jesucristo? Dios permitió que las demás naciones invadieran a Jerusalén, la saquearan, se llevaron todas las cosas de Jerusalén, le prendieron fuego y se las llevaron cautivas
a las demás naciones. Y hubo un tiempo que a los judíos los persiguieron. ¿Sí sabe eso usted o no? ¿Sí sabe o no sabe? En la Segunda Guerra Mundial, ahí murieron casi como 6 millones de judíos. Gloria a Jesús, según por ahí los documentales, al judío lo buscaban. ¿Cómo sabían que era judío? Tenía una señal, la circuncisión. Esa era la señal que era judío. Y otra que el judío, pues, él oraba. Era otra señal. Tenía unas características que ellos no podían negar, por eso que reconocían que eran judíos. Entonces, los enemigos del pueblo de Dios, para saber quién era judío, aleluya, si era un varón, buscaban la circuncisión. Veían que era circuncidado, ya este es judío, no se podía ni escapar. ¿Y a dónde se lo llevaban? A unos lugares, campo de concentración se llamaban. Lo metían como si fueran pollos en una granja y les prendían candela. Y murieron cantidad de personas, cantidad de judíos. ¿Y eso por qué les viene? Por haber crucificado al Señor Jesucristo. Pero Dios no estaba contento con eso, por si acaso. No voy a decir Dios estaba contento con lo que le hacían a su pueblo, no. Sino que Dios se enojó. Y por eso dice aquí la Biblia en Jeremías, dice, aleluya, dice, porque yo destruiré a todas las naciones, entre las cuales te he dispersado. Y es lo que está haciendo ahorita el Señor, ¿sí o no? Los juicios que están cayendo hoy en estos tiempos sobre la tierra es porque Dios está destruyendo a las naciones. La enfermedad que todavía por ahí no pasa, el coronavirus. ¿Y eso por causa de qué viene? Por causa de que estas naciones destruyeron al pueblo de Israel, los mataron. Y mire lo que dice aquí la Biblia, aquí mismo en Jeremías 46, versículo 11, dice, escuche. Sube a Galat y toma bálsamo virgen virgen hija de Egipto. Por demás multiplicará las medicinas. No hay curación. ¿Qué cosa? No hay curación para ti. Por más está que busque medicina. Por más está que multipliques la medicina, pero para ti no hay curación. Cuando se refiere a Egipto, se refiere a todas las demás naciones gentiles. Amén. Está haciendo referencia a todas las naciones. Amén. Dios dice que le va a enviar quizá por ahí una plaga, pero no va a haber medicina para ellos. Y es lo que hay hoy en día. No hay cura para las enfermedades. Y es por causa de haber hecho al pueblo de Israel lo que le hicieron. Gloria a Jesús. Pero también nosotros que estamos acá, usted que está escuchando por la radio, usted que está presente, también tenemos una promesa de Dios en Jeremías capítulo 18, que dice, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, Jeremías 18:8, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Yo les traeré sanidad y medicina, también dice el Señor. Mire, Jeremías habla mucho para estos tiempos. Gloria a Jesús. Haré venir sanidad sobre vosotros, dice el Señor. Gloria a Jesús. Pero si esos pueblos se convirtieren, yo les perdonaré. ¿Cuánta gente aquí se ha sanado de estas enfermedades? Oiga, yo recuerdo que en plena pandemia la gente botada por los campos, por allá por Piura, la gente botada en los campos, así en los desiertos. Había una familia, mira, les cuento este testimonio breve. Una madre de familia, su esposo, sus hermanos, de esta hermana, toditos fallecieron. Ahí todavía era católica, la mujer. Vino la plaga, el coronavirus con esa persona, esa familia. Se murió su hermano, se murió su vecino, casi toditos sus hermanos se murieron. Y cuando la mujer se enfermó, los hijos que hicieron, por un desierto le hicieron un pequeño rancho y ahí la dejaron.
abandonada a su suerte. Iban, le dejaban un balde de agua como a 100 metros de distancia de donde estaba el rancho, le dejaban ahí a la mitad del camino un balde de agua, algo de comer, para que la mujer no se vaya a morir. A su propia madre, mira, ve. Gloria a Jesús. Y la mujer ahí se enfermó, estaba enferma. No sabía qué hacer. Hasta que por ahí le habían dejado una radio y un celular, y llamó a un hermano de la iglesia: por favor, escucho la radio, escucho el programa La Voz de Salvación. Quiero que vengan a orarme. Estoy acá, abandonada en medio del desierto. Gloria a Jesús. Ya le dio la referencia, el hermano fue. Llega a la casa, toditos sus hijos. No pases para allá porque allá está mi mamá, está enferma, te vas a contagiar. El hermano dijo: no, yo voy a orar y Dios va a hacer algo. La mujer estaba ya a punto de morir. Llegó el hermano, le oró, se sanó, se va a la casa. También hijos que estaban ahí también estaban con esos síntomas, se sanaron gratuitamente. ¿Pero por qué se sanaron? Porque se convirtieron, pues, porque se arrepintieron, porque dijeron: Señor, perdónanos, estamos haciendo lo malo, Señor, perdónanos. Y Dios lo sanó. Y viendo ese milagro se ha bautizado la hermana, ahora es miembro de la iglesia. Gloria a Jesús, para que usted se dé cuenta. Y no solamente ella, sino muchísimos testimonios. Si yo le contara lo que Dios ha hecho y lo que Dios sigue haciendo. Amén. Y ahí se cumple la escritura. No hay medicina para el que no busca a Dios, para el que no se arrepiente. Medicina hay para aquella persona que le busca a Dios de todo corazón. Y no cualquier medicina, por si acaso. La medicina del cielo. Gloria a Jesús, quien vive. Volvemos acá a Jeremías para ir terminando. Dice: pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Yo también te castigaré, dice el Señor, pero no te dejaré sin castigo. Gracias a Dios, después que el pueblo de Israel fue cruelmente asesinado, un pequeño remanente volvió a Israel. Y ese pequeño remanente que volvió a Israel, de ahí una vez más, ahora la nación de Israel es una nación poderosa. Nadie se atreve a enfrentarlos. Nadie. Porque la nación que está con Dios, y bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, dice la Biblia. Escuchando, ¿sí? Y ahora es una nación que tiene de todo. Porque Dios les ha acercado de bendición. A donde ellos están, ahí hay bendición. Llegaron a un lugar que no había ni agua, que era solamente pampa, desierto, salitre. Mira, ahí los dejaron para que ahí comiencen a hacer sus casas, en medio de la nada. ¿Qué hicieron ellos? Comenzaron a cavar pozos, cisternas, como los llaman ellos, pozos. Y de ahí comenzaron a sacar aguas. Amén, porque ahí no hay agua. Por ahí está el mar, está al frente. Esas tierras no tenían nada de producción, pero cuando ellos llegaron, comenzaron a sacar agua y comenzaron a cultivar. Ahora es una nación donde hay bastante producción, de todo tipo de producción. Gloria a Jesús, porque ahí se cumple la escritura: a ti no te destruiré del todo. Amén. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué les hablo que Israel fue dispersado a todas las naciones? Para que usted sepa por qué es que está usted también aquí. Amén. Nosotros estamos aquí también porque somos parte de esa promesa. Amén. Somos descendencia también de Abraham. ¿Y cuál es la señal que nosotros, que usted y yo sabemos que somos de Dios? El que es de Dios, palabra de Dios, oye, palabra de Dios también habla. Amén, ¿está escuchando? ¿Sí? Al haberse dispersado los judíos por todo el mundo, por ahí han quedado pues generaciones y generaciones. Solamente volvió un remanente. Pero el resto está en todo el mundo. Y aquí va a ver, abra su Biblia, porque vamos avanzando. Alabado sea el Señor. ¿Quién vive?
Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Dice así la Biblia, escuche. Dice así la palabra de Dios. Ezequiel 5, 34, 5. Dice: y andarán errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por, como estaban dispersadas por todo el mundo. No solamente dice por las naciones vecinas, no, dice por todo el mundo. ¿Entiende qué cosa es eso o no? Amén, por todo el mundo. Estaban dispersas. ¿Qué más dice? Aleluya. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de todas las naciones, las fieras del campo, sin pastor ni pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: y aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo, escuche bien, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Y por qué no va a reconocer? Porque tenemos eso, que el que es de Dios, palabra de Dios, oye, usted está aquí porque usted gusta las cosas de Dios. Pero tenga cuidado, dice el Señor, muchos son los llamados, pero pocos los, puede que sea oveja del Señor, pero el Señor lo está llamando, pero también hay ovejas que se rebelan. No sea una oveja rebelde, sea una oveja del Señor. El Señor le ha traído. ¿Para qué le ha traído? Para que usted otra vez se vuelva al camino antiguo, a la senda antigua, al camino que nos lleva a la vida eterna. Amén. Pero si usted no quiere andar por ese camino, Dios lo deja. Usted quiere andar por el camino que usted quiere andar, vuelta a andar perdido, Dios lo deja. Amén. Yo mismo lo reconoceré, dice el Señor. Gloria a Jesús. Ahora, el Señor Jesucristo vino, Él predicó. Pero cuando Él murió y resucitó, le dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y es lo que dice aquí la Biblia. Amén. Dice: yo mismo lo reconoceré. ¿Cuándo el Señor lo va a reconocer? Cuando alguien va y le predica y usted comienza a escuchar la palabra de Dios, comienza a gustarle y sigue buscando a Dios, sigue escuchando la palabra de Dios y la sigue obedeciendo también. ¿Gloria a Jesús? Porque somos de Dios. Somos descendencia de Abraham. Como dice la palabra de Dios: si bien Abraham no nos conoce, pero tú sí nos conoces, oh Señor. Abraham no nos conoce, pero Dios sí nos conoce, ¿sí o no? Ya, Dios nos conoce. Y por eso que Dios le ha traído también. Ninguno puede venir a mí si es que el Padre que me envió no lo trajere. Para terminar, Jeremías 16. Aquí terminamos ya. Aquí vamos a terminar. Jeremías capítulo 16. Dice así la Biblia, versículo 16. Dice, escuche: he aquí yo envío muchos pescadores, dice Jehová. Escuche bien la palabra. He aquí yo envío muchos pescadores. ¿Qué más? Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. ¿Qué cosa envía el Señor primero? ¿A pescadores o cazadores? Pescadores. ¿Y quiénes son esos pescadores? San Marcos capítulo 1. Los que predican, pues. El Señor Jesús miró a Pedro, a Juan, a Jacobo,
Aleluya, le dice, venid, dejen lo que están haciendo, que yo lo voy a hacer pescadores de hombres. ¿Cómo los pescamos? Con los milagros. Por la radio transmitimos milagros, la gente viene, ahí lo estamos pescando. ¿Y quiénes son estos pescadores? Los predicadores. Amén, por eso Dios quiere que también usted predique. Los que estamos aquí también estamos llamados a predicar, a testificar. Amén. Y obedeciendo nosotros primero los mandamientos de Dios, nos vamos a salvar y también se van a salvar los que nos oyeren, dice la Biblia. Escuchando, ¿sí? Está bien, va a predicar, pero primeramente comience a obedecer usted la palabra de Dios, ¿sí? Aleluya. Después, aleluya, también los que escuchan, aleluya, también se van a salvar. Amén. Después, detrás de los pescadores enviaré cazadores. ¿Y quién es ese cazador? Salmo 91 dice, Él te librará del lazo del cazador. ¿Quién es ese cazador? El diablo. El Señor dice, Él te va a librar del lazo del cazador. El diablo es ese cazador. Le caza su alma para llevársela ¿a dónde? Al infierno. Amén. Y el Señor dice, Él te va a librar del lazo del cazador. ¿Cuándo? Cuando usted acepta a Cristo. Escapa del lazo del cazador. Comienza a guardar los mandamientos del Señor. Está escapando de los lazos del cazador. Gloria a Jesús. Y dice, y yo los traeré, Isaías 56:7. Y yo los reuniré de todos los confines de la tierra. Y los traeré a mi casa de oración y los recrearé, dice el Señor. Porque mi casa será llamada casa de oración. Yo los voy a reunir. ¿A dónde? En su casa de oración. Por eso estamos aquí reunidos en la casa de oración, Iglesia Pentecostal. Porque ahí se está cumpliendo todo lo que estoy hablando. Los pescadores están pescando almas, están viniendo a la iglesia. ¿Y para qué los trae a la iglesia? Para que escuche la palabra de Dios. Porque mi casa será llamada casa de oración, para que usted ore también en este lugar. Y yo los recrearé. ¿Usted sabe qué es recrear? Renovar. También es un sinónimo de renovar. Viene uno que está enfermo, Dios lo renueva. Si está por ahí con alguna enfermedad, Dios le quita todas esas enfermedades y le pone todo nuevo, ¿sí o no? Eso también significa recrear. Recrear no solamente significa relajarse, como dicen algunos por ahí. Recrear significa crear de nuevo todo. Amén. Por ejemplo, hay una persona por ahí que está enfermo, tiene cáncer. Dios quita ese cáncer y le pone todo nuevo. Ahí está recreando una vez más el Señor. Y eso dice Isaías 56:7. Lea la Biblia. Amén. Y conozca los tiempos que estamos viviendo. Amén. Tiempos difíciles. La maldad está por todo lugar. Amén. Así que usted busque a Dios. Amén. Dios le ha traído en este lugar para que usted escuche la palabra de Dios y también se beneficie de lo que Dios quiere hacer con usted. Amén. Quiere sanarlo, salvarlo, bendecirlo y muchas cosas más. Amén. Hasta ahí nomás la palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Damos gracias a Dios. Amén. Aleluya. Levante su mano. Damos gracias a Dios. Oremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias Padre, gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias Señor Jesús. Y ha hablado Señor tu palabra, Dios mío. Tu palabra no regrese vacía, Padre, sino harás conforme a tu voluntad, Dios mío. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias Padre Santo, gracias Señor, gracias mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea su nombre, Padre querido, Dios amado. Grande es tu amor, tu misericordia, en el nombre de Jesús. Convence las almas de pecado al mundo de justicia, Señor, convéncelo al mundo de pecado, aleluya, de justicia y de juicio, Padre, porque para esto vino el Hijo del Hombre, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, mi Dios, gracias, Señor. Amén.